Y continuando, en Oro Noticias, en nuestra franja de protagonistas, hoy hemos invitado al ingeniero civil Carlos Enrique Bueno Cadena. Él es el director de Tránsito de Bucaramanga desde hace 3 meses y es de los directores que se ha hecho visible con el propósito de generar conciencia, cultura y sobre todo que el cambio es posible. Cómo transformar una ciudad que está inmersa en trancones, muy poca movilidad, pero también porque hay que ser muy claros, por falta de conciencia, por falta de educación de quienes somos los actores viales. Señor director, buenas noches y gracias por aceptar la invitación de Oro Noticias. Buenas noches, Carlos Julio, y a todos los televidentes. ¿Quién es Carlos Enrique Bueno Cadena? Yo soy ingeniero civil, soy producto de la educación pública por la que creo en este país. Tuve la oportunidad de estudiar posteriormente una maestría y un doctorado y he estado trabajando durante los últimos 19 años apoyando gobiernos en temas de transporte y tránsito para tratar de generar procesos de cambio. Ese ha sido mi enfoque principal. Ha estado vinculado igualmente al Banco Interamericano, al BIC, sobre todo con proyectos que precisamente son afines con lo que es la misión que él tiene aquí como director del tránsito de Bucaramanga, pero también porque estuvo varios años en Chile, casi una década, en donde se implementó algo que se ha hablado también en Colombia y que aquí esporádicamente pues ve uno que se trata de incursionar, los buses eléctricos. Así es, estuve trabajando, tuve el privilegio de trabajar en el primer proyecto de flota eléctrica fuera de China, en todo el mundo, se implementó en Chile. Trabajamos durante más de 5 años y fue un proyecto bien bonito porque logramos transformar todo el sistema de transporte de Chile y sobre todo la visión que tenían los usuarios. Era un sistema muy deteriorado y ahora es bastante valorado y es ejemplo a nivel de región y a nivel mundial. Se ha caracterizado usted, se ha vuelto mediático, pero no buscando show, porque uno entiende qué es lo que se persigue, pero sin duda tratando de generar, como le decíamos al comienzo, señor director, que haya conciencia. Y recordamos, pues antes de comenzar este espacio, un alcalde que en Colombia se hizo célebre, Antanas Mocus, porque dijo garrote y zanahoria, o zanahoria y garrote. Eso hemos visto usted en ese proceso cuando recorre las vías de Bucaramanga para llamar la atención de todos quienes suelen parquearse mal, de todos quienes suelen pasarse las señales de tránsito, de todos aquellos que sabiendo que es pico y placa, pues no acogen las restricciones. Sí, efectivamente, Carlos Julio, yo creo que el proceso más interesante que hemos venido llevando a cabo es que tomemos conciencia o visibilicemos el problema. Lo primero fue identificar el problema y determinar que el 80-90% del problema del trancón en Bucaramanga está causado por el parqueo en vía. Todas nuestras vías funcionan al 50% de la capacidad. Si tenemos una vía de 2 carriles, funciona una porque parqueamos. Si tenemos 3 carriles, funciona también a una porque parqueamos a ambos lados. Entonces nos quejamos de vías, pero el problema es que sí tenemos vías, pero las tenemos invadidas. Lo que me encontré es que Bucaramanga es un gran parqueadero y tenemos que liberar ese espacio vial para movernos. Necesitamos organizarnos y yo creo que parte, digamos, del trabajo que hemos venido haciendo es que la gente se dé cuenta de ese problema, no solamente de la consecuencia, que es el caos, sino que la causa y empecemos a actuar efectivamente en este punto. Sí, y sobre todo porque los parqueaderos están vacíos. Efectivamente. Si uno va y dice, mire, ahí están libres. Y hay parqueaderos por todos lados. Sí, efectivamente, nosotros iniciamos, por ejemplo, con la gran apuesta, digamos, lo que nos comentó el alcalde Juan Carlos fue, necesitamos generar una política de 0 muertes. Todo esto está enfocado a que nos podamos mover ágil y seguros por la ciudad. Por eso iniciamos por Cabecera, con esta apuesta de la patrulla de la movilidad segura, porque allá es el sector con más accidentalidad de Bucaramanga, y hemos venido generando un cambio, ahora estamos en otros sectores, y tratando también que se respete los medios masivos de transporte como el uso del carril exclusivo. Lo interesante es que yo creo que ya se ha empezado a notar un poco de cambio en la ciudadanía, un poco de conciencia, y nos encontramos con este problema. La gente dice no tenemos parqueaderos, pero por ejemplo en Cabecera tenemos 800 celdas de parqueo suficientes para que todos parqueemos. Hoy teníamos un video que filmamos donde un vehículo con un cepo colocado precisamente frente al parqueadero de la Unión. Entonces no hay excusa para eso. Sí, mire, perdón que lo interrumpa, eso pasa como cuando Metrolínea
fue para culturizar igualmente al ciudadano que había en las estaciones, había las paradas, y no como cuando era antes el sistema tradicional convencional, que el usuario quería que lo dejaran en la puerta de la casa. Eso pasa también, la gente quiere llegar con el carro hasta frente al almacén, dejarlo parqueado y hacer las vueltas. Efectivamente, nosotros tenemos un hashtag o un dicho que tenemos, ni 5 minutos. Porque todo el mundo dice, pero yo me parqueo solo 5 minuticos. Entonces ya salgo. Claro, él llega y se parquea 5 minutos efectivamente y se va, pero llega otro que se parquea 5 minuticos y así sucesivamente tenemos la fila de carros. Entonces el tema, a mí también me gusta poner un ejemplo que uso mucho, que es cuando éramos niños, hace muchísimos años, botar un papel en la calle no era problema, todos lo botábamos. ¿Por qué no lo botamos ahora? Porque tenemos conciencia que eso está mal. Necesitamos tener ahora conciencia que parquear en la vía está mal. Generamos un daño a la movilidad, segura sobre todo y ágil de todos los ciudadanos. ¿Cuál es la reacción que usted ha encontrado en todos los actores viales sobre estas medidas? Yo creo que el consenso, hay una voz, digamos, colectiva pidiendo un cambio. Pidiendo un cambio y desde el punto de vista de cultura y desde el punto de vista de autoridad, que ha sido nuestro enfoque. Entonces yo creo que están las condiciones dadas para que empecemos a generar ese cambio. Hemos tratado de focalizar esfuerzos inicialmente en una zona y nos hemos venido extendiendo. ¿Por qué? Porque necesitamos romper el paradigma de que el cambio no es posible. Claro que es posible y está en manos de todos. Entonces yo creo que ese es el sentir colectivo, que todos aportando podemos mejorar la movilidad de Bucaramanga. Hablaba usted y ha hecho énfasis a través de las redes sociales de factores en lo que tiene que ver, pues, para que entre todos le busquemos la solución, porque no se trata solamente de ustedes, los alferes, la voluntad del señor alcalde, sino quienes vivimos en la ciudad. Personal, si es suficiente, la tecnología, porque se habla de la introducción de cámaras, digamos, usted lo decía anoche en la emisión de Euronoticias, como biónicas, ¿cierto? Sí. Que pueden detectar esos infractores con el SOAT, igualmente con la revisión tecnomecánica. Pero también algo fundamental, la pedagogía. Sí, efectivamente yo creo que la apuesta tiene que ser integral y así lo hemos venido haciendo, tratando de buscar esta comunión entre la autoridad o entre el establecimiento y la comunidad. Eso ya lo hemos venido implementando en el plan cabecera. ¿Por qué ha funcionado bien? Porque estamos comunicados todo el tiempo con la comunidad, trabajando con la Junta de Acción Comunal, con los frentes de seguridad, buscando que todos cuidemos la movilidad. Entonces yo creo que esta dupla es genial y puede ser ganadora, y en el medio de esa dupla está el uso también de la tecnología, que nos va a permitir comunicarnos, que nos va a permitir controlar, que nos va a permitir multar. La gente que usa el sistema Metrolínea, que es una pregunta igualmente que le tengo básica por su experiencia en este sistema de transporte masivo, dice, pero yo para qué me subo en un bus de Metrolínea si esos trancones tan terribles, porque los carros particulares pues usan el carril exclusivo. ¿Cómo ha sido ese tipo de operativos? Anoche nosotros igualmente emitimos la señora que va por el carril de Metrolínea, después queda, como se dice, engarzada, ¿cierto? Y luego las dificultades, pero tenía la revisión tecnomecánica vencida, era pico y placa, no acató las autoridades. Estos factores igualmente conllevan a que usted trabaje junto con el cuerpo de motorizados para que la gente recupere también la confianza, la credibilidad y la puntualidad en el sistema. Efectivamente, y es clave entender una cosa: ¿por qué está hecho el carril exclusivo? Porque es un carril de flujo masivo. Nosotros podemos colocar la gente que se mueve en un bus, que son 160 pasajeros, son casi una fila de 160 carros que me ocupan un espacio ineficiente. Los estoy agrupando en un solo bucecito de 18 metros que necesita moverse de forma rápida por el carril exclusivo. Entonces, no hay razón, desde el punto de vista lógico, privilegiar a 160 carros en vez de a un solo vehículo. Entonces, ahí hay que entender que es un tema de bien común, es un tema de respeto. Los que usan el carril exclusivo son muchos, pero no todos los suficientes para poder mover toda la cantidad de pasajeros que mueve el sistema de transporte masivo, aún en las condiciones que está en este momento. Llámese transporte masivo, llámese sistema de transporte integrado, lo que haya, pero necesitamos generar ese orden de por acá nos movemos de forma masiva y por acá se mueven los otros vehículos también de forma eficiente. Hay una duda. ¿Quiénes tienen, digamos que, la posibilidad de circular por ese carril exclusivo? Pues aparte de los, obvio, de los vehículos, del caso de Metrolínea.
Ese es un punto muy interesante, Carlos Julio, porque hoy estaba yo precisamente todas las mañanas en el carril exclusivo, porque esto no es un operativo de un día, esto es algo que llegó para quedarse. Sí. Todos los días vamos a estar ahí en Provenza haciendo controles, en el norte ayudando, digamos, a que la gente salga de la ciudad, en el Cacique, etcétera, y nos encontramos con un elemento, así como hay solamente 5 minuticos, está yo soy de tal entidad, yo soy de tal otra, entonces eso es el carril exclusivo. No, el carril exclusivo tiene una dedicación clave que es transporte masivo, con algunas excepciones claves que son vehículos de la policía que eventualmente sean identificados, que vayan en un operativo, eventualmente ambulancias, pero no por yo ser empleado público de alguna institución pueda usar el carril exclusivo. Entonces también la invitación es a esa. Nos hemos encontrado con muchos usuarios que sacan el carnet y les decimos, oye, espera un momento, el carnet no es el pase del sistema, el carnet de empleado público no es el pase del carril exclusivo. Sí. Y vamos ahí con toda para poder hacer respetar este carril y también los carriles mixtos para garantizar la movilidad de todos de forma efectiva. Señor director, el caso de la infractora ayer se hizo acreedora a una multa casi sobre 3,5 millones de pesos. ¿Eso tiene algún tipo de descuento? Como dicen, usted va, hace un curso y de pronto hay como una disminución. ¿Cómo está? No es así porque como se dio a la fuga, todos los beneficios que podrían ser aplicados son eliminados y se agrega un problema más, que es se duplican. Se duplican las multas por el tema de la fuga. Sí. Entonces, por eso llegamos a este valor. Aparte de eso, ahora digamos que se inicie todo el proceso y si el conductor es identificado en el proceso, porque se va a hacer proceso al vehículo, la persona se va a ver acreedora a la suspensión de la licencia, porque tiene más de 2 infracciones durante 6 meses. Entonces, digamos, esta escapada o esta papayazo que a veces busca la gente tener, le sale bastante caro porque puede quedar sin licencia, tiene que pagar casi 4 millones de pesos y además, imagínese el daño que le causa, generó trancón y de forma identificada completamente. En casos similares, hace una semana, también de una moto que quiso ser inmovilizada por un alférez y se bajaron 2, 3, 4 de una moto y ayudaron a que el tipo pues se evadiera. Si esos tipos fueran detectados también, ¿se harían responsables de una sanción? Sí, y efectivamente vamos a fortalecer toda la forma en la que actúan nuestros agentes. Uno, estamos trabajando de forma conjunta con la policía, vamos a hacer convenios, pero hay un tema muy importante. Nuestros agentes van a contar en próximo tiempo con body cam, al estilo de los agentes de tránsito o de los policías, y van a grabar todos los procedimientos. Esto nos va a permitir, 1, blindar el proceso desde el punto de vista de transparencia y 2, identificar a todos esos infractores que aparte de eso incurren en una ofensa a un servidor público, un maltrato para poderlos judicializar. Hacíamos un sondeo igualmente con la gente frente al tema de las cámaras. Cámaras que buscan un objetivo, entiendo, lo de la revisión tecnomecánica, el SOA, y bueno, de pronto otras áreas. Pero la gente está asustada, dice, las fotomultas se van a imponer en Bucaramanga. ¿Cuál es el mensaje que usted le envía a esos conductores, a esos televidentes sobre esta norma que tiene la Dirección de Tránsito para implementar? Yo creo que hay 2 elementos importantes. Uno, todo este sistema de tecnología que se está implementando es un sistema totalmente público, que es importante entenderlo para fortalecer a la entidad sin ningún tipo de concesión y sin estarle dando a nadie parte de la tarifa, parte de los recursos. Eso es clave, eso lo decían anoche en los comentarios. Si es para la Dirección de Tránsito de Bucaramanga, muy bien, pero que no haya corrupción. Exactamente, ese es el primer elemento. El segundo elemento es, si nosotros actuamos bien, no nos tiene que dar miedo andar por las vías, haya o no haya cámaras, es un tema de autorregulación y conciencia. Y el tercer elemento es que inicialmente nosotros ¿a qué le estamos apuntando? Le estamos apuntando a la movilidad segura, por eso le estamos apuntando a las infracciones de SOAT y revisión técnico-mecánica, que es lo básico. Es lo básico, Carlos Julio, que nosotros debemos tener para poder caminar por las calles. Si yo estoy con un vehículo que no tiene revisión técnico-mecánica, estoy andando en un accidente andante, porque está circulando un vehículo que se puede quedar sin frenos, que le pueden estallar las llantas, que puede tener problemas de motor, puede matar a alguien, yo mismo me puedo hacer daño, o puedo generar de esos trancones que veíamos en la autopista cuando alguien se nos vara. Entonces, no hay excusa para no andar con lo mínimo. Entonces, como sabemos que es lo mínimo, yo creo que no debe haber esa percepción de miedo de que nos van a infraccionar de forma irregular.
No, en ese momento, digamos, el proceso que estamos llevando inicialmente a cabo es el uso de tecnología y la infracción la está colocando directamente un agente, y recordemos que estas infracciones tienen también un proceso de inmovilización del vehículo. Sí. Efectivamente, porque como es lo mínimo para poder circular, si no lo tiene, el vehículo tiene que sacarse de circulación. Es de los aspectos fundamentales, usted dice la tecnología. O sea, debe estar tranquila la gente, porque se trata de una medida implementada por la Dirección de Tránsito de Bucaramanga y, como se dice, no hay nadie detrás del control. Exactamente. La idea es llevar, digamos, una de las tareas que también nos comentó el señor alcalde, es, tenemos que llevar la Dirección de Tránsito al siglo XXI. Desafortunadamente es una entidad que tiene muchísimo potencial, pero se quedó en hace 30 años. Sí. Y necesitamos volverla a llevar para poder ser eficientes para nuestros ciudadanos. Te dice 30 años. Bueno, hablaba con algunos exdirectores de tránsito, entre ellos Héctor Gerardo Cáceres, el mismo Aquiles Torres Bretón, que se considera como uno de los gurús, y dicen que usted es una persona bien preparada. Pues obviamente tenemos claros su hoja de vida, pero en el caso del sistema de transporte masivo, señor director, esa experticia que tiene, ¿cuál es la recomendación para que el sistema de transporte sea funcional y que la gente vuelva a creer que es el medio de transporte que le sirve a todos? Yo creo que la gran apuesta que tiene que haber desde el punto de vista de mejoramiento del sistema de transporte es el sistema se tiene que relanzar. Tenemos que generar un nuevo reconocimiento del sistema como un sistema que nos permite movernos de un lugar a otro de forma segura, de forma rápida y de forma limpia. Digamos, esto es un poco también la apuesta que le está haciendo la administración, independiente de hablar de la entidad. Una cosa es la entidad, ente gestor, el ente gestor, y otra cosa es el sistema de transporte masivo. Es clave entender que llámese Metrolínea, llámese X o Y, el sistema de transporte masivo en una ciudad es un elemento clave para movernos de forma rápida, segura y sobre todo masiva. O sea, pensemos en una persona que vive en Piedecuesta, en este momento. ¿Qué pasa si no voy por el carril exclusivo? O sea, si fuera el carril exclusivo controlado de forma perfecta, la diferencia en tiempos de viaje de todo ese mundo de personas, de llegar de ahí al centro, que si va por los carriles con el tráfico mixto. La diferencia es brutal y esas facilidades solo las permite un sistema de transporte como esto. O sea, el llamado independiente de que se liquide o no se liquide, es que tenemos que fortalecer el sistema de transporte público para ser eficientes y sostenibles en el tiempo. El transporte privado, el auto, nunca va a ser sostenible en el tiempo, y también hay que hacerle una apuesta al cambio en que nos movemos. Uno, tenemos que usar los sistemas de transporte dependiendo de nuestra necesidad. Si yo voy a hacer una vuelta a 4 cuadras, camino. Si puedo ir en bicicleta, lo hago. Si son viajes muy largos, utilizo mi vehículo. Y si son viajes donde el sistema de transporte masivo me sirve, utilizo el sistema de transporte masivo. O sea, necesitamos meternos que no somos cautivos de un solo medio de transporte, sino tenemos muchísimas opciones y las tenemos que usar de acuerdo a las necesidades de cada viaje. Y por eso la intensificación de operativos para que el carril exclusivo de Metrolínea se respete. Efectivamente, para garantizar que esta gente viene de Piedecuesta, pueda llegar rápido, pero también estamos garantizando que todas las vías para los vehículos particulares que están invadidas también estén disponibles para podernos mover bien. Finalmente, señor director, ¿habrá rotación de pico y placa? Entiendo, ahora a partir del sí, primero. Efectivamente. Semana Santa, ¿habrá restricción normal o cómo va a funcionar el pico y placa? Porque hay rotación 1 de abril, ¿no? Sí, la rotación va a permanecer, digamos, igual. En Semana Santa vamos a estar informando todos los planes, porque a veces se hacen muchas cosas en la ciudad y el usuario sale a la calle. A mí me ha pasado, salgo a la calle y yo digo, oiga, hay un cierre vial. ¿Qué está pasando? No lo sé. Necesitamos generar esa información. Vamos a generar todo un plan de Semana Santa para informarle a los usuarios dónde se puede mover, dónde no se puede mover, y sobre todo el llamado a usar bien las vías y a no parquear. Porque no de papaya. No de papaya. Y además, mire, ya hemos hecho el experimento, los domingos estamos con un plan iglesias. ¿Por qué? Porque las iglesias son los grandes atractores de viajes, sí. Los fines de semana, y todo alrededor de las iglesias es parqueo en vía. Sí. Hemos trabajado con San Pedro, hemos trabajado con San Pío, también con Iglesia de la Roca en la 27, y eso mismo vamos a implementarlo para esta Semana Santa. Una última pregunta que me dicen acá, también hicimos registro anoche, lo de ese vía que está abierta bajando de Cacique, que es algo de la concesión de la autopista, que los carros o las motos se aprovechan para pasar, que están los semáforos puestos intermitentes
pero bueno, que la Dirección de Tránsito nunca ha podido, que haya pues un entendimiento. ¿Qué va a pasar ahí, señor director? Sí, efectivamente tenemos varios elementos. Uno, ahí es un tema relacionado más con el contratista que De debe, autopistas. que debe colocar el semáforo. Nosotros ya estamos haciendo la gestión para que eso se solucione de forma expedita. Y otro tema es toda la semaforización de Bucaramanga como tal. Usted también hizo un estudio, una asesoría en eso, una consultoría Claro, de semaforización. Ahí hay un tema clave que la gente dice, oiga, todos los días los semáforos fallan. Ahora vamos, la administración se consiguió más de 100 controladores. Los vamos a instalar, vamos a cambiar todas las intersecciones semafóricas desde el punto de vista de los computadores que controlan, vamos a mejorar también los tiempos semafóricos porque no se cambian hace muchísimos años y los flujos han cambiado totalmente en la ciudad. Sí, claro, claro. Muchas gracias, director, y pues felicitaciones. Muchísimas gracias. Cultura vial, sensibilización y además pedagogía, sumado a la tecnología, pues el cambio. El cambio, y entre todos podemos. Bueno. El ingeniero Carlos Enrique Bueno Cadena, nuestro protagonista esta noche, nos hemos extendido un poco, pero el tema lo ameritaba, porque había muchas dudas, muchos interrogantes que han sido absueltos por nuestro invitado.